Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión de Estación Buenos Aires. Le habíamos prometido, Le habíamos prometido que íbamos a hacer programas especiales. Lo hicimos la última semana, desgraciadamente con la muerte del Indio Solari, pero estamos en tren de fiesta. Empezó el Mundial y vamos a hablar con los protagonistas, aunque le parezca mentira. Vamos a tener invitados en el piso de aquí, en este programa, hasta la finalización del Mundial, con la alegría inmensa de haber ganado la República Argentina su primer partido, y no hay nada de cuco ni nada por el estilo. Vamos a estar charlando con Luis Blanco, jugador importante, jugador de Lanús, de Boca, de Platense, de varios equipos y técnico a nivel internacional. Supo dirigir equipos en Canadá, equipos que se han clasificado para la UEFA. Bueno, vamos a estar charlando con él precisamente de todo lo que va a pasar y todo lo que nos está dejando este Mundial. Que si hubo cuco, no hubo cuco. Vamos a presentarlo realmente y vamos a tratar de convencerlo. ¿Usted me ayuda? Bueno, vamos a tratar de convencerlo que nos acompañe en los programas que nos restan hasta la finalización del Campeonato Mundial, y ojalá nos tenga a la Argentina como protagonista, como lo fue precisamente en el curso de la semana. Esto es lo que tenemos preparado para hoy. Y quédese prendido a la pantalla de telecreativa.com y el canal Estación Buenos Aires, porque ahí vamos a hablar de fútbol, pero con los protagonistas. Vamos a tener invitados especiales. Bueno, este es el puntapié inicial con Luis Blanco. Hacemos una pequeña pausa y nos metemos de lleno, porque tenemos muchísimo de hablar con Luisito sobre precisamente el Mundial. Pero le vamos a mostrar también una foto que hicimos con Luis Blanco en una señal muy importante de deportes. Hicimos un programa con Luis Blanco, Luis Isla y el recordado amigo personal Ramón Cabrero. Hacemos una pausa, nos reencontramos rápidamente. Estudio Marangelo y Asociados. Estudio contable e impositivo. Joaquín B. González, 2835. Primer piso, oficina 3, Lanús Oeste. Teléfono 42 41 34 58. Email estudiomarangeloyasociados@hotmail.com. Defende tu salud hoy. Si tu obra social o prepaga no te autoriza estudios, tratamientos o derivaciones, podés hacer un amparo de salud y obtener una respuesta rápida. Asesoría inmediata y sin compromiso. Gestión rápida y profesional. Tu salud es un derecho. Contactos: Doctora Amarillo 11 45 37 52 77. Doctor Acervi 11 40 30 67 42. Defende tu salud. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, como lo había anunciado al principio del programa, empezó el Mundial y la idea nuestra, le vuelvo a repetir, es entrándonos prácticamente en lo que es esta competencia internacional. Estación Buenos Aires ha hecho un alto en su tradicional costumbre del programa, en la política, en las discusiones, en todo lo que usted se imagina. Pero dijimos no, basta, paramos este mes y nos dedicamos a la selección argentina. Por eso, para hablar un poco del deporte y del fútbol en particular, tenemos
en nuestra mesa de trabajo, como siempre lo decimos, a Luis Blanco. Es jugador de Lanús, es jugador de Boca, en equipos internacionales, clasificó a equipos para la Champions League. Bueno, vamos a tratar de convencerlo de que esté charlando con nosotros este programa, pero además ver si lo podemos seguir teniendo hasta el final de este Mundial. Y ojalá sea un final abierto con la Argentina, por lo menos en los 4 puestos más importantes, que sería llegar a las semifinales. Luisito, gracias por estar después de casi 20 años en Estación Buenos Aires. Bueno, gracias Beto por la invitación y un gusto de estar acá, compartir con vos y hablar de lo fútbol que más nos guste. Que hoy, bueno, todos están pendientes, así que... Ahí vamos a ver una foto. Sí. La vamos a ver una foto que la habíamos sacado en el último programa que hicimos juntos en el Mundial de Alemania. En ese momento, fue allá por el 2004, sí. Estaba Luis Isla, estabas vos, Luis Blanco, estaba Ramón Cabrero. En ese tiempo, lejos de pensar que unos años después iba a ser campeón del fútbol argentino, con su Lanús. Exacto. Y habíamos hecho para una señal realmente de deporte, pero habíamos hecho precisamente un programa especial. Hoy vamos a tratar de hacer varios programas, pero son lindos recuerdos, es volver a recordar todo eso, ¿no? Y Ramón lo tuve como técnico cuando estaba en Italiano, un paso por Italiano, y después, bueno, encontrarnos en este programa, en varios, y una persona excepcional, y Luis, que lo tuve de arquero en Platense. En ese momento, 2004, 2005, creo que estaba en Huracán de Tres Arroyos, sí. Que estaba en primera. Sí, sí. Ahora me acuerdo, y cuando vi hoy la foto, bueno, son recuerdos realmente que uno guarda muy apreciado. Luis, para ir conociendo y que la gente empiece a recordar, ¿no? Vos te fuiste muy joven de Lanús, fuiste a Boca y después, bueno, una trayectoria. Pero lo que nos interesa hoy a nivel internacional es que has clasificado a un equipo que, recordarnos, ¿quién fue ese equipo para la Champions League? Primero, el primer equipo que clasifiqué a la Champions fue el Dinamo Tirana de Albania. Nos tocó, salimos campeones, nos tocó ir de pretemporada a Eslovenia, después pasamos por Austria, jugamos un cuadrangular con Nacional Maneiro de Portugal, Villarreal de España. Y Palermo de Italia. En Palermo estaba Pastore, Pereira. Le ganamos a Nacional Maneiro, después la Real Sociedad, la que había ascendido, no fue el Villarreal. Le ganó Palermo, fuimos a una final con Palermo y ganamos 1-0. Y ahí comenzó los partidos de la Champions. Tuvimos suerte de pasar un equipo muy fuerte que en poco tiempo le ganó al Real Madrid
y nosotros lo eliminamos en Tirana, en Albania, y le ganamos al Sheriff de Moldavia, un equipo, una estructura importante. Y después, bueno, en Gibraltar clasifiqué a la UEFA con el Moss-Kalpen. Gibraltar pertenece a Inglaterra, Sí, la isla. es una Sí. Premier League, sí, tiene su propia selección, tiene 12 equipos, va a la Champions, a la Europa, así que clasificamos con... Equipos internacionales, Sí, importante. lindo. Eh, Linda bueno. experiencia. Se abrió el Mundial. Estados Unidos, Canadá y México, 3 países inéditos. Posiblemente Sí. se reedite acá en algún momento Argentina, Uruguay y Paraguay, porque creo que va a ser así. Exacto. Pero evidentemente cuando le toque a Sudamérica, ¿qué es lo que te sorprendió de lo que va hasta ahora del Mundial? Porque creo que como futbolero te has visto todo. Hasta hace poquito Mirá, lo de Portugal. exacto. Si bien, perdóname, si bien saben ustedes que nosotros estamos grabando, hemos grabado en horario que todavía, con la diferencia de horario con los Estados Unidos, porque son 2 horas, podemos analizar el final, pero también el partido de ayer de Argentina. Me tocó jugar, yo dirigí la selección de Indonesia y la selección sub-20 de China. Y me tocó jugar con muchos equipos, amistosos, fecha FIFA. Pero lo que veo hoy que el Mundial se emparejó para abajo. O sea, ¿qué quiero decir? Europa buscaba siempre a jugadores sudamericanos. Sí. ¿Por qué? Porque tiene magia, te sorprende, y hoy te ve que juega como Europa. Bueno, O sea, 2 toques, 1 toque. Es muy fácil jugar al fútbol. La tengo, la doy, la tengo, la doy, la doy, Todos juegan igual. Se emparejó los países que no tienen jerarquía individual, se emparejó. ¿Por qué? Porque a 1 toque, 2 toques, puede jugar. Es mucho más sencillo. sí. A que la agarre Messi, haga la diferencia, Lautaro, el mismo, el chico Almada, hacen la diferencia y tenés hoy una Argentina que conoce el camino, Sí. no lo ata a nadie, porque saben cómo manejar un partido del Mundial. Saben cuándo tiene que acelerar, cómo. Argentina es un equipo difícil y hoy el Mundial lo acabamos de ver, Portugal con Congo, Congo. Sí. República Federal del Congo. Empataron 1-1, jugaron los dos de la misma manera. Lo que me llama la atención a mí, por lo que pude ver, Sí. más allá de que vamos a hablar en detalle un poquitito más de la Argentina, lo que me llama poderosamente la atención es que los equipos africanos, asiáticos, tienen muchos jugadores en Europa y en la Champions League. O sea, ya no se nota la diferencia en una Holanda, en una Inglaterra. Bueno, en Inglaterra, Alemania fue diferencia física, pero también hay España. Me sorprendió Francia.
que sacando Mbappé, muchos de lo que elaboraban no llegaban a concretar absolutamente nada. Sí, lo que nos pasó ayer con Argentina me hace retrotraer y escuchar unas declaraciones de Scaloni que decía: van a ganar los mundiales aquellos que se sepan defender. Porque he visto algunos equipos, Marruecos, me sorprendió, Luis, la dinámica, la intensidad. Estados Unidos, más allá de tener un técnico argentino que viene de Inglaterra. O sea, que me da la impresión que tenés razón cuando vos decís, se han parejado para abajo, pero ¿el por qué? Porque la mayoría de los jugadores asiáticos, incluso Japón, Corea mismo, realmente es sorprendente lo que vi hasta ahora en esta primera fase. Después se soltarán otros equipos. Ahora, Argentina fue realmente de menor a mayor ayer, pero fue una exhibición de tener el fútbol, de jugar y hacer la diferencia. Supo manejar la situación a la perfección. Y aparte, yo digo que hay un porqué. Hoy los equipos, digamos, vamos a hacer una comparación. Vamos a la Copa Argentina. Sí. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay un equipo de la B Metropolitana o de la C con un equipo de primera? Ninguna. En la Copa Argentina se ve. Se ve en la Copa Argentina. Claro, porque todos juegan a no misma. perder. Sí, sí. Todos. Si vos ves los resultados del fútbol argentino de primera división, segunda división, capaz que hay 8 partidos y hay 3 goles. Están 0-0, 1-0, 1-1. Sí, sí, no se sacan diferencia en el arco. Se emparejó a no perder. Este equipo retrocede, hace línea de 5, 4 acá y 1 arriba. Y lo espera. En el Mundial pasa lo mismo. Ahora, ¿Argentina hubiera tenido los mismos resultados o esta manera de jugar si todos los jugadores que hoy están en la selección hubieran estado en el país y no en Europa? A ver, Europa siempre buscaba jugadores argentinos, brasileros, por la magia que tiene el jugador. ¿Para qué quiere un jugador argentino si va a jugar como el jugador europeo, o un toque, 2 toques? O sea, nosotros, los técnicos jóvenes, que algunos no son jugadores, no fueron jugadores, pero pueden tener una opción de lo que es el fútbol. Pero miran mucho YouTube, copian y pegan. Sí, tenés razón. Copian Copy y pegan. pay. Entonces, vos le preguntás, ¿por qué jugás así? Dame una explicación técnica. Y te dice, me gusta cómo juega el Barcelona. El Barcelona juega así. Pero eso no es el gusto o el paladar de los jugadores sudamericanos. Pero juegan así. Entonces, ¿qué pasó? Argentina ayer, Beto, uno de los goles o 2 fueron pelotas de viajar el balón hacia el delantero por arriba. No pasó por el medio. Fue del Dibu. Vamos a analizar, si bien antes de ir a la pausa tenés en mente el primer gol, para ir y después en la pantalla lo vamos a ir reflejado. Pero realmente
Es El como decís, concepto es que nos copiamos de Europa cuando Europa se tenía que copiar de nosotros. Hoy hay que, para estar actualizado y bueno, hoy tenés que hacer cursos, carreras, no quedarte con el hace 20 años atrás. Hoy tenés que tener, por lo menos, te lleva a tener 12, 14 personas en un cuerpo técnico, analista de sistema, scouting, todo lo que... psicólogos. Todo lo que es más, necesitas un agente de FIFA. ¿Por qué? Porque muchos jugadores te los roban, por llamarlo así. Pero bueno. Bueno, una acotación al mar, que hablando de robo, le entraron a la concentración de Inglaterra y se le llevaron todo, prácticamente Todo. lo dejaron pelado. Les propongo, Maxi, hacer una pequeña pausa y continuamos hablando con Luisito Blanco aquí en esta mesa futbolera para todo el Mundial. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Sucesiones, divorcios, accidentes, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4-241-3458 o 4-249-2218. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, si usted se está enganchando en este momento, estamos hablando con Luis Blanco, exjugador de fútbol, técnico a nivel nacional e internacional. Con Luisito estamos analizando un poquitito lo que es este incipiente inicio del Mundial con muy pocos partidos, pero con algunos resultados que llaman poderosamente la atención y otros que no. Pero miramos Portugal, yo me quedé asombrado, realmente, y creo que el emblema de ellos se fue muy enojado. Se fue muy enojado de la cancha porque la verdad que no podía entender cómo empataron ese partido, que ya a los 6, 7 minutos ganaba Portugal 1-0. Con las expectativas que había Seguro. más goles de Portugal, ¿no? Sí. Esperando el segundo, el tercero, pero como te decía, Beto, a ver, los equipos o los países africanos, Asia, siempre tuvieron velocidad, aguante, fuertes. Hoy a ellos les es más fácil jugar porque todos juegan a un toque y dos toques. Sí. No hay individualidad que haga la diferencia. Entonces, ¿cuánta pelota o balones tocó el portugués Ronaldo? ¿Cuánto tocó? Muy poco, Casi no hice nada. muy poco. ¿Por qué? Porque Una prevalece chilena, lo físico. Sí. Tum, 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 tum. Y él no puede seguir ese ritmo. A esta altura Tienen que llegar y dársela como Argentina trabaja para Messi. Bueno, me da la impresión, a ver, si coincidimos,
Yo creo que es un equipo armado alrededor de Messi. Hay otros que hacen mucho trabajo para que él trabaje libre. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, no en este Mundial, sino de otros anteriores, pero también de la clasificación al Mundial. Un equipo que siempre se repetía, pelota para acá, pelota para allá, lo trataba, lo llevaba, dos pases, un pase, toqueteaban. Y yo decía, pero este equipo, hoy me doy cuenta, ese equipo que hace eso desconcentra al rival, hace que el rival se meta en un letargo y de 3/4 de cancha empieza a acelerar y hace la diferencia con Lautaro, con el pibe Álvarez, con el mismo Messi. ¿Es así o no? Sí, es así. Fíjate que todos hablan del pase entrecortado entre los centrales. Entre los volantes. Va y a la espalda, si yo como técnico tengo que evaluar y admirar el desmarque de Messi. Sí, sí. Porque si bien muy buen balón metió De Paul, pero Messi se desmarcó por la espalda de los volantes. Es el que le marca. Le marca el pase, sí. gira y le pega. O sea, todos trabajan para acá, el abanico, van para acá, para allá, hasta que Messi o Lautaro o Julián o Almada, cualquiera. Incluso más, los defensores, los marcadores de punta llegaban. Lo mismo, se sueltan y una vez que fueron una, fueron dos, fueran tres, ahí se sueltan. O Messi se muestra. Y eso lo tienen tan aceitado que hoy de lo que vimos es la selección que mejor juega y define. Sí. Entonces, hoy a todos le van a jugar finales a Argentina, porque es el campeón del mundo, por todo. Pero Argentina, yo me atrevo a decir, como entrenador, me olvido que somos argentinos. Argentina tiene muchas chances de volver a repetir. A repetir. Sí. Sí, porque ya no tiene... Ni el mismo Brasil, ¿eh? No, Brasil se equivocó. A ver, como dijo Chilaver, si quiero comer pizza en una pizzería en Brasil, traigo un italiano. Claro. Pero no podés traer, con todo respeto, a Ancelotti, porque, a ver, no sabe la cultura de Brasil, no tenés idea de que Brasil ataca todo el tiempo. No, y Ancelotti, te espera atrás. Sí. Y eso no lo siente Brasil. No, eso no es lo que vi yo. No lo siente la gente, no es el paladar eso es lo que vi. de Brasil. Uh-huh. Nosotros sabemos que podemos. Bueno, ahora hay que verlo el próximo lunes con Austria, pero también hay que poner la lupa en los otros equipos, porque hoy tampoco. Los equipos de Bielsa, como Uruguay, también empató y podemos cruzarnos en algún momento. Pero este es un mundial que me da... Beto, a mí también me gustó Uruguay. Sí, es intenso. Intenso, sí. Tiene jugadores de Europa, ataca, no se queda, cuida la pelota. Me gustó. No me gustó Paraguay, muchos jugadores grandes ahí. quedaron Ecuador en también, el tiempo. Ecuador también. Si bien tiene algunos Ecuador, jóvenes, pero
La verdad, si vengo acá es para decir lo que uno siente, No, no acá tiene sí. entrenador. No, bueno, O sea, ¿qué se- pero bueno, Ecuador tiene buen equipo. Yo pensé que Ecuador iba a ganar el primer partido, pero Luis, bueno. ¿cuál de estos equipos que has visto te sorprendió? Que vos decís, no lo tenía. Todavía va a haber Un muchos, poco sorprendido, no con Ghana, Marruecos. Estados Unidos. Yo a Marruecos lo tengo ahí, a Marruecos puede ser sorpresa, pero Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una cultura que cuando se dedican a un deporte, en este caso el fútbol, se dedican de verdad, Sí. se dedican para ser los mejores, no un jugador más, un equipo más o un país más, no, los mejores. Por eso no me extraña que Estados Unidos haya jugado como jugó, no me extraña. Aparte tiene un técnico que ya supo estar en la Premio, estuvo en Inglaterra, exacto. sabe perfectamente cómo Sabe manejarse. manejar el Y aparte sabe el vestuario. idioma, que es importantísimo No, eso. es terrible, es terrible. Porque vos Yo notarás la diferencia, ¿no? en Indonesia le decía, o en China le decía, bueno, me enojaba por alguna cosa, video, y volvía para atrás, enojado porque no habían hecho las cosas, y le decía a los traductores, tenía en campo 6 traductores, y le decía, le dijiste, yo hablando 20 minutos, y le digo, traducile, pero enojate, casi como yo. Ya está, me dice. ¿Cómo ya está? 20 minutos desde hace que estoy hablando. No, te volvían loco. Pero es verdad, ellos hablan así. Pero bueno, como dijiste vos, es importante el idioma. Yo hablaba algo de inglés, hablo algo de inglés, pero siempre los clubes o la selección te dice, ¿sabe el inglés? Sí. Bueno, vas a una conferencia de prensa, ninguno habla inglés. Vas a los jugadores, tampoco. ¿Y para qué quiere que hable inglés? Bueno, son anécdotas que es importante por la comunicación dentro del vestuario, qué es lo que está pasando dentro del vestuario, porque la gente los ve el día del partido, pero durante la semana pasan cosas que hay que saber manejar. Bueno, fíjate vos, si pasan cosas, Messi, al decir de él, había pasado una semana muy complicada, que en el primer gol lloró. Vaya a saber, no nos interesa a nosotros, pero evidentemente algo le pasaba en la vida de a todos los demás muchachos. ¿Te sorprendió que Acuña ha quedado afuera y Tagliafico no? No, para por la lesión, no, por las lesiones. No, yo hubiese elegido a Tagliafico antes que quedara, que siguiera. Sí, totalmente. Sí, porque Acuña es un muy buen jugador, pero no controla el temperamento que tiene. Y es un jugador que te puede dejar con 10 jugadores en cualquier momento. Y un jugador... No por lo futbolístico. No. Y un jugador que si no juega es difícil afuera. Mira, apostilla que uno va conociendo. Luisito, antes, este es el primer programa,
mirá qué cosa, ¿no? Tuvimos de paseo, o vos viviendo en Málaga, uno anduviendo por ahí, y nos venimos a encontrar nuevamente en Increíble, Buenos Aires, increíble. en la Argentina. Pero bueno, son las cosas de la vida. Sé que cuando estuvimos charlando telefónicamente me contabas que estás haciendo algo en la Universidad de La Matanza, relacionado al deporte. ¿En qué consiste? Sí, como director deportivo, en dirección deportiva a nivel universitario. Hay muchos jugadores, la clase son 3 horas cada clase. Hay muchos jugadores, exjugadores, Pompey, Brites Ojeda, Collete, Martelotto. Hay muchos jugadores, exjugadores y jugadores actuales de España, Inglaterra. Como es por Zoom, hay en total 70. Que es una cátedra que da la universidad. La y universidad, la AFA, sí. la Asociación de Técnicos y la Asociación de Jugadores. Futbolistas agremiados. Al futbolistas agremiados. Y de ahí, bueno, salen con un título de directores deportivos. Director deportivo a nivel universitario. Los títulos son firmados por el decano. Oficiales, sí, oficial. Oficiales. Bueno, Y Luis, eso te enseña muchas cosas actuales y que vienen también. Scouting, cómo manejar, hay temas que solamente los abogados los manejan, pero vos tenés que tener conocimiento, de sí, claro. seguro. Hay muchas cosas que uno va aprendiendo con esto del deporte emparentado a la educación universitaria, ¿no? Yo a veces digo, veo un jugador 5 minutos, por más que tenga 10 kilos de más, me doy cuenta que preparándolo es un gran jugador. Nadie le daba nada a Chacho Coudet, a Coria, al Vichy Fuerte, que hoy lo tengo de ayudante de campo. Nadie, cuando lo hice debutar a Enzo Pérez, me decían, es chico. Vos estuviste en Mendoza, sí. y él es de ahí, precisamente. Tocino. Lo hice debutar junto con Sebastián Torrico, el arquero. Y contra Unión, ganamos 4-1, un golazo de Enzo Pérez terrible. Pero eso fue una visión de experiencia, de algo que uno tiene adentro. Intuición. Así como hice debutar al Chacho, a Anuch, Coria, bueno. Y después, hoy no, tenés todos los analistas de sistemas, los que hacen scouting y siguen a los jugadores de divisiones inferiores. Hay que verlo, tenés pantalla, ves los jugadores de 16, 15 años. Bueno, de hecho hay muchísimos chicos que no han debutado en ningún equipo ni de reserva a grandes equipos y explotan en Europa. Exacto. Como pasó con Messi cuando nadie lo conocía. Se fue al Barcelona, lo formó e incluso hasta lo desarrolló físicamente. Y lo que hay vendido actualmente es increíble en eso. el mundo. Y los equipos cobran algo de la patria potestad. Todo, que tienen, y aparte la formación y todo. Hoy
Antes un vestuario eran 4 personas, hoy no tenés un vestuario, tenés una secretaría de deporte Sí, sí. que se maneja con 14 personas. Luisito, Y bueno, vamos lindo. a tener oportunidad, si a vos querés, en los próximos partidos, para ir redondeando este primer programa, el próximo lunes, Argentina-Austria. ¿Qué vislumbras ahí? Austria juega bien, tiene... Mirá que queda grabado. juega bien, pero Argentina sabe cómo manejar la situación. No le pesa llegar a la Copa, porque la tiene. Ujú. Sí, sí, ya, Hay que- ya se saca eso encima. Hay que cuidarla, que no la saquen de la mano. Entonces, una cosa es tenerla, otra cosa Es defenderla. Es defenderla. ir a buscarla Sí, y, sí, sí. en este caso, a defenderla. Hablamos de Luis Blanco, futbolista. Hablamos de Luis Blanco, director técnico. ¿Te sorprendió Scaloni? Sí, sí. Hay un porqué me sorprendió. Porque no por la capacidad que pueda tener Scaloni, sino porque los que los rodean no tienen la personalidad de Scaloni, si bien jugando sí, pero es diferente. Y cuando Scaloni necesita una sugerencia o algo, creo que el único que no se escondía y se quedaba y lloraba de los nervios que tenía, lo había superado la situación Aimar, que en un momento fue Scaloni para pedir algo y Aimar se puso a llorar. Lo superó la situación. Samuel y Ayala escondido detrás del banco. Entonces, esto fue algo muy especial. Primero, el técnico supo manejarse dentro del vestuario. Era un técnico exjugador. Sí. No era técnico, un exjugador. Eran exjugadores que estaban con el equipo. Y esto lo manejó Messi. Y además me da la impresión de que ayudó mucho lo generacional. Claro, y no hubo... A ver, cuando yo voy... Si bien él es un poco más grande que los pibes, pero... Cuando yo voy, Beto, le digo, o haces esto o no jugás. Claro. En este caso, no creo que haya pasado eso. En este caso, armaron entre todos para buscar un objetivo. Y lo lograron. ¿Qué es lo importante? El objetivo. ¿Cómo? No importa cómo, si logras el objetivo. Bueno, hasta ahora se logró jugando bien, por lo menos después de ese mal trago al principio del Mundial en Qatar. Pero después, ahora, evidentemente, habla mucho de sacarse la presión del inicio, cosa de que la teníamos en Qatar. Yo hice una entrevista, no me acuerdo si ESPN o Teis Sport, que dije ahora Argentina llega a la final, cuando perdió. Si no hubiese perdido el primer partido, no sé si llegábamos a la final. Ese fue el cachetazo justo para que Argentina despierte. Luisito, Bueno, primer programa. Ojalá que estamos podamos... para hablar, ¿no? Ojalá que te podamos contar en el próximo programa. Sí, Vamos a tener algún invitado más en los
cantidad de partidos que va a jugar la Argentina, ojalá que seamos hasta el final. Empezamos Sí. y ojalá que lleguemos hasta el Sí, final. sí, Y va a vos ser que un gusto. un agradecimiento profundo, cada vez que te llamo estás. La Sí. última vez nos encontramos en un lugar que no le voy a decir dónde, pero eran con nuestras esposas. Ya. Y compartir una mesa de fútbol es incomparable. Le cambio no sé, miles de horas de política y me llena esto, hablar con alguien realmente que sabe y que tiene la experiencia de Luis Blanco. Gracias, Beto. Te comprometo, Sí, queda en vos. estamos hasta que el Mundial Termine. termine. Ahí lo tenemos. Luis Blanco, ojalá que tengamos muchísimo, muchísimo para hablar con él. Nos reencontramos dentro de 7 días. Esto fue Estación Buenos Aires Deportivo. Que tengan una buena semana.